Buenas noches a todos. Al final voy a dar un aviso sobre la situación de árbol plantado con respecto al aforo al 100%. Ya han llegado algunas preguntas sobre si se van a registrar o no y ese tipo de cosas. Así que al final voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer y los pasos a seguir. Por hoy vamos a ver el capítulo 17 del libro de Levítico. Y es un capítulo corto. Hoy no lo acabamos. Y hay algo de información muy interesante. Porque como la mitad del capítulo es un recordatorio de algo que ya había dicho Dios, la primera parte del capítulo es una instrucción nueva. Y esta instrucción nueva ha llegado hasta nuestros días, es decir, no la instrucción, sino lo que se hacía, ha llegado hasta nuestros días en palabras que usamos y cosas que vemos, incluso en juegos mexicanos. Y yo no tenía idea de que venía desde este tiempo. Pero vamos a leer Levítico 17, versículo 1 al 4, donde Dios establece el santuario como el único lugar válido para ofrecer sacrificios. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier israelita que sacrifique una res, un cordero o una cabra para presentarlo como ofrenda al Señor, deberá hacerlo a la entrada de la tienda de reunión. Si lo hace en otro lugar, será considerado culpable de haber derramado sangre y será eliminado de su pueblo. Primero, no sé si notan que hay algo diferente. Habíamos encontrado en versículos anteriores, en capítulos anteriores, que Dios le hablaba a Moisés, o Dios le hablaba a Aarón, o Dios le hablaba a Moisés y a Aarón. Pero en esta ocasión Dios le habla a Moisés y ordena que le diga a Aarón y a los israelitas, ¿verdad? Esto demuestra la importancia. Había cosas que Dios le decía a Moisés y a Moisés las dejaba para él y las escribía. Cosas que le decía nada más a Aarón, Aarón las entendía y Moisés las escribía, ¿verdad? Pero esto es para todos. Revela la importancia de este mandato. ¿Cuál es el mandato? Cualquier israelita que sacrifique una res, un cordero o una cabra para presentarlo como ofrenda al Señor, deberá hacerlo a la entrada de reunión. Es decir, solamente en el tabernáculo está permitido matar a estos animales. Ahora, estos tres cuadrúpedos eran los únicos aceptados por Dios como ofrendas válidas, ¿verdad? Como sacrificio válido. Así que no deben de hacerlo, y si lo hacen en otro lugar, van a ser considerados igual que un asesino. Quien matara a uno de estos animales fuera del tabernáculo, y se especifica, ¿verdad?, como sacrificio. Es decir, si tú lo matabas para comer, no había problema. Pero si lo matabas como sacrificio y no lo hacías en la entrada del tabernáculo, o sea, donde estaba el altar de bronce, eras considerado exactamente igual a un homicida, a un asesino. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué matar a uno de estos animales en un lugar que no sea el tabernáculo o el santuario sería lo mismo que cometer asesinato? Y aquí podríamos pensar equivocadamente, que hay algo especial en estos animales. Estos animales se ofrecían a Dios como pago por el pecado del hombre, ¿verdad? De manera que el animal moría en lugar de la persona. Y entonces podríamos decir, eso implica que la vida del animal era equivalente a la vida de la persona. Por eso matar a un animal de estos era lo mismo que matar a una persona. Y podrías pensar, pues tiene sentido, ¿verdad? Pero no. Ese es el problema de tratar de interpretar basándonos en un solo versículo. Porque fíjate lo que dice el versículo 5. El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecérselos al Señor como sacrificios de comunión. Entonces fíjate, aquí dice, este es el propósito, ¿verdad? Solamente los sacerdotes pueden ofrecer sacrificio a Dios. De manera que ya no se puede que una persona diga, este es un sacrificio a Dios, y él hace el papel de sacerdote. Nadie puede usurpar la responsabilidad de los sacerdotes, que es ofrecer los sacrificios a Dios. Entonces Dios está diciendo, solo el sacerdote puede hacerlo, y para que el sacerdote lo haga, tiene que estar en el tabernáculo o en el santuario, que es lo mismo. Pero luego nos sigue diciendo, versículos 6 y 7, el sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma grato al Señor.
y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio de sus ídolos que tienen forma de machos cabríos con los que se han prostituido. Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Y esta es la razón específica de la prohibición. ¿Por qué Dios no quiere que se sacrifiquen animales en otro lugar? No quiero que los hagan en el campo abierto. ¿Por qué? Porque eso es lo que han estado haciendo para los ídolos. Específicamente menciona que tiene forma de macho cabrío. Y esa especificación nos permite buscar. Sabemos que los israelitas trajeron muchas prácticas de los egipcios, incluyendo todo lo que tiene que ver con idolatría. Y cuando estudiamos las plagas, las 10 plagas que Dios mandó a los egipcios, vimos que tenían dioses los egipcios representados en animales, ¿verdad? El río, había garza, había ranas, había cabras, leones y un montón de animales que eran dioses para ellos. Ahora, cuando nos especifica que los israelitas hacían eso, y como lo dice, con los que se han prostituido, nos revela algo de las prácticas. Los israelitas salieron de Egipto. Moisés está guiándolos porque Dios los liberó, y en el camino ellos seguían ofreciendo sacrificios a estas deidades. Y en el caso específico, si buscas entre los dioses egipcios cuál tiene forma de macho cabrío o de cabra, encontramos uno que se llama Mendes, o está un poco complicado, Banetjedet o Mendes. Fíjate lo que dice el comentario de Ellicott. Los egipcios y otras naciones de la antigüedad adoraban a las cabras como dioses. No solo había un templo célebre en la capital de Nomos Mendesiano, en el Bajo Egipto, dedicado a la imagen de la cabra Pan, a quien llamaban Mendes y adoraban como el oráculo y como el principio fertilizante de la naturaleza, sino que erigieron estatuas de él por todas partes. Pan se nos traduce como fauno. ¿Alguien vio la película El laberinto del fauno? ¿No? ¿Alguien? Pocos. ¿Qué era un fauno? Una cabra humanoide, ¿verdad? Es una cabra macho con brazos y piernas y camina erguido. Dice luego el comentario, de ahí el Pan o Silenus o Sátiros, Faunos y los dioses del bosque de los griegos y romanos, de ahí también la forma de cabra del diablo, con cola, cuernos y pies hendidos, que se da en el cristianismo medieval y que todavía se puede ver en algunas ciudades europeas. Cuando los mexicanos jugamos lotería y dice el diablito, ¿cómo es el diablito? Con cuernos, erguido, patas de cabra y cola. ¿De dónde viene esa idea? Desde esto, desde el dios egipcio, Mendes, y la imagen que se empezó a correr de él en el cristianismo medieval, ¿verdad? Y luego fíjate lo que dice, el terror de que el diablo apareciera en esta forma, que algunos creían que lo habían visto, dio lugar a la palabra pánico. Esta sí no me la sabía, ¿verdad? Cuando te da pánico, viene de pan, la forma en la que el demonio se manifestaba, un dios egipcio que los israelitas adoraban, razón por la cual Dios prohíbe que se sacrifiquen animales fuera del tabernáculo. Entonces, cuando a alguien le da pánico, está diciendo que, en la esencia de la palabra, que vio al demonio como si fuese un pan, una cabra, un fauno, un sátiro, etc. ¿Alguien vio la película Hércules de Disney? No puede ser que no la hayan visto. Es un clásico. Hércules es entrenado por Filotetes, Phil. ¿Y qué era Phil? Un fauno, una cabra, mitad humano, mitad cabra. Esos eran los sátiros. Fíjate, siempre los sátiros tienen connotación sexual. Y en la película de Disney pasan que siempre está viendo a las ninfas. Y uno de niño ni se imagina por qué. Ya de grande dices, cochino, lo que ponen en la película, ¿verdad? Pero bueno, todo eso viene desde los tiempos de los egipcios, y los israelitas hacían sacrificios a ese Dios en particular. ¿Me ponen la imagen, por favor? Así que busqué cómo eran las esculturas o figuras que se hacían en aquel entonces, y esto lo encontré tomado de distintos museos. Vemos la de izquierda a derecha, empezando de arriba,
Vemos que es prácticamente un animal normal, ¿verdad? También la imagen que está a la derecha, pero ya abajo se nos presenta con 4 cabezas. Y la figura de oro es así, no pude identificar si era una forma de reflejar alguna escultura antigua o si es efectivamente una pieza antigua, pero todas las demás sí, están tomadas de museos. Entonces los israelitas, a pesar de que habían visto todos los milagros que Dios hizo al liberarlos de Egipto, en el monte, en el desierto, seguían ofreciendo esos sacrificios. Entonces de ahí viene la prohibición. Como ellos están haciendo eso, ahora queda prohibido ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿por qué Dios no dijo mejor, ya no le ofrezcan sacrificios al Méndez verdad? ¿Qué es lo que nos dice detrás de eso? Hay algo que estaban haciendo ellos. La idolatría ya estaba prohibida, ¿verdad? Desde que se promulgaron los 10 mandamientos, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? No te inclinarás ante ellos ni los adorarás. Así que no podían tener esas imágenes. Pero ¿qué estaban haciendo los israelitas para ofrecer sacrificios a ese Dios en particular? Que Dios tiene que decir, si me vas a hacer un sacrificio a mí, lo tienes que traer aquí. Nos deja ver qué es lo que hacían. Aparentaban ofrecerle sacrificio a Dios, pero en realidad se lo estaban ofreciendo a esta deidad Méndez. De ahí que Dios dice, me vas a ofrecer un sacrificio a mí, ya no lo hagas en el campo. Tienes que hacerlo aquí y tiene que estar el sacerdote. El sacerdote va a inspeccionar el animal y va a seguir todo el ritual para que pueda hacer un olor fragante a Dios. Nadie podría decir que va a hacer un sacrificio a Dios en otro lugar. ¿Cómo es que Dios revela que ellos están ofreciendo sacrificios a los ídolos, mencionando que prohíbe los sacrificios a Él en otra parte? Eso es lo que estaban haciendo. Se escondían como si le fuesen a hacer un sacrificio a Dios, pero en realidad estaban ofreciéndolo a ese ídolo. Luego dice Levítico 17, 8 al 9, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, el tal será eliminado de su pueblo. El mismo castigo de un asesino, de un idólatra. Entonces se acaba la excusa, ¿verdad? Todo aquel que ofreciera un sacrificio fuera del tabernáculo estaba siendo idólatra. Y se decía, es que esto es para Dios, no importaba, con esta regulación ya nadie podría ofrecer sacrificios a sus ídolos a escondidas como si los hiciese para Dios. Ahora fíjate lo que dice el comentario Hélicos. Dice, la ley promulgada en estos 2 versículos requiere que todos los sacrificios legítimos se presenten delante en el santuario señalado, que era el centro de la unidad nacional, aboliendo así la libertad que, de acuerdo con la práctica patriarcal, había existido hasta ahora, que cada cabeza de familia podría ser su propio sacerdote y ofrecer sacrificios donde y cuando quiera. Cuando Abraham quería ofrecer sacrificios, ¿dónde los ofrecía? Donde él quisiera. Jacob, donde él quisiera. Isaac, donde él quisiera. Todos podían ofrecer sacrificios donde quisieran. Pero los israelitas empiezan a esconderse para ofrecer sacrificios a los ídolos y Dios pone la prohibición. Ya nadie lo puede hacer. Entonces, fíjate, el problema no es en dónde haces el sacrificio, ¿verdad? Sino que te escondes, te ocultas de la gente, pero no puedes engañar a Dios y Dios ya no quiere que sigas haciendo eso. Como Abraham y antes, de hecho, podemos ver que desde el primer sacrificio que se menciona, bueno, el primero que se menciona es cuando Dios viste a Adán y Eva, ¿verdad? Porque los viste con piel de animal, tuvo que haber un sacrificio, ese fue el primer sacrificio mencionado. El que sigue es el de el de Abel, porque Caín llevó fruto de la tierra, ¿verdad? Y se lo llevó a Dios, muy probablemente se acercó a Edén. Y de ahí todos los sacrificios mencionados, excepción del de Abel, que muy probablemente fue en Edén, se hacían donde fuera. Ya no se puede. Dice, sigo con el comentario de Helicos, la comunidad de Israel debía ahora reconocer un altar, un sumo sacerdote y un santuario. Esta ley obligaba no solo a los israelitas por raza, sino también a los extranjeros que establecían su morada y se unían a la comunidad judía, que la Biblia también les llama prosélitos. Entonces, solo un altar, el de bronce, ¿verdad?
Solo un mediador, el sacerdote. Solo en un lugar, la casa de Dios o donde Dios mora. De ninguna otra manera. Y esto establece, el sacrificio solo se lleva a cabo ante Dios, en la morada de Dios, por las formas y los medios que Él ha estipulado y por la persona que Él ha designado para hacerlo. Ahora, es importante que entendamos que es Dios quien determina cómo se le sirve y cómo se le adora, ¿verdad? Eso tiene que ver con la actualidad porque cuando los cristianos se reúnen y quieren adorar a Dios, quieren servirle a Dios, de alguna manera piensan que tienen libertad para hacer lo que mejor les parezca. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen prácticas, aquí también, ¿verdad? Pero creo que allá son más extrañas todavía, donde hacen, no sé cómo decirlo, un baile con música electrónica y luces para que inviten a los chavos y todos están acá con música secular y luego pasan a la reunión y ese momento disco, antro, no sé cómo llamarlo, se convirtió en parte del culto de la iglesia, diseñado para poder traer a los de afuera y que se acerquen a la iglesia. Dicen, le estamos sirviendo a Dios y tenemos la intención de traer gente, así que todo se vale mientras vengan a la iglesia. Otros que hacen lucha libre en la iglesia o rodeo. El pastor se sube al toro mecánico, ¡órale! Y luego ya se baja y sigue con la predicación. ¿Esas cosas son permitidas? ¿Se valen o no? ¿Cómo podríamos determinar? No hay ningún versículo que diga, y no haréis rodeo en la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar qué cosas podemos hacer en la congregación, qué cosas podemos hacer para servir a Dios y cuáles no? Bueno, entre los cristianos, cuando hablamos de la liturgia, lo que venimos a hacer cuando nos reunimos, hay dos posturas, el principio normativo y el principio regulador. El principio regulador es el que dice, solo hacemos lo que la Escritura dice que se hace. Son congregaciones, por ejemplo, que solo cantan salmos, porque es lo que la Biblia escribe, o sea, es lo que la Biblia dice literalmente, y no cantan nada que no venga en un salmo. O, por ejemplo, la forma en que llevan, que si hay predicación, que si hay culto, que si comparten el pan o celebran la mesa del Señor, hay quienes lo hacen en todas las reuniones, el partimiento del pan, porque leen en el libro de los Hechos que la gente se reunía, perseveraron en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y la oración unos por otros, la comunión unos con otros, perdón. Entonces dicen, bueno, eso es lo que hacemos nada más. Pero, por ejemplo, muchas de las iglesias, aún que observan el principio regulador, cantan himnos, y los himnos no están en la Biblia, ¿verdad? Habla de cosas que dice la Biblia, pero no está en la Biblia. Entonces, algunos restringen qué clase de instrumentos puede haber en la alabanza y tienen que buscar alguna referencia de que está en la Biblia, si no, no lo hacen. Ese es el principio regulador. El otro principio es el principio normativo, que es, podemos hacer todo aquello que esté de acuerdo a la Biblia y que no recaiga o que no caiga en ninguna contradicción, que no hagamos nada que esté explícitamente prohibido y que todo lo que hagamos tenga sustento, ¿verdad? Y ahí algunos se permiten excesos. En árbol plantado no tenemos el principio regulador, tenemos el principio normativo. ¿Qué es este principio normativo? Hacemos lo que la Biblia dice, pero también cosas que la Biblia no diga literalmente. Por ejemplo, la sección de preguntas y respuestas. No hay ninguna referencia en la Escritura de que cuando se predicaba existiera ese tipo de actividad o interacción. Si quisiéramos observar el principio regulador, algunos objetarían, eso no viene en la Biblia, ¿por qué lo haces? Si observamos el principio normativo, decimos, no lo describe la Biblia, pero tampoco hace nada contrario a lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Pero algunos diciendo, yo también tengo el principio normativo y por eso puedo tener lucha libre y música disco y lo que sea, la Biblia no lo prohíbe, ni no hay nada que lo contradiga. Dice, sí, pero no te puedes ir a esos extremos cuando observas cuál es la práctica y el objetivo al reunirse, ¿verdad? En ningún momento la reunión entre los cristianos tiene que ver con algo que no tenga nada que ver con Dios, ¿verdad? Como el rodeo o como la música disco, etcétera, etcétera. Entonces, aunque aseguran estar en el principio normativo,
se extravían, ¿verdad? Y hacen cosas que definitivamente no tienen ninguna relación con venir a servir a Dios, a adorar a Dios, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros van a decir, pues estamos teniendo comunión. Sí, pero no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios especifica la manera en que Él debe ser adorado, entendemos, tenemos que ser muy cuidadosos de apegarnos a lo que la Escritura dice. Nosotros también podemos cantar salmos, no hay ningún problema, pero también cantamos no himnos antiguos, sino canciones que tengan que ver, letra de canciones que sean bíblicas, aunque alguien las haya compuesto el día de ayer, ¿verdad? Los que siguen el principio regulador no hacen eso. Los que seguimos el principio normativo sí, pero nos enfocamos en que lo que se va a cantar sea bíblico. Y de hecho, cada una de las canciones que aquí se utilicen para la alabanza ha sido filtrada doctrinalmente para asegurarnos que es sana y que no genera confusión. Porque hemos encontrado algunas letras que son bíblicas, pero las palabras que usan se confunden con las que usan en otras partes, en la prosperidad, en doctrinas cerradas, y mejor las omitimos, no porque la doctrina esté mal, sino porque nos haría parecidos a lo que en otras iglesias enseñan con mala doctrina y no queremos generar confusión. Pero tenemos que observar, Dios dice, nada de sacrificios en otra parte, en la entrada, en el altar de bronce, solamente con el sacerdote, con los medios que Él ha estipulado. Si tú te vas a reconciliar con Dios, haces las cosas como Él dice. No hay libertad para que tú hagas lo que tú quieras con tal de reconciliarte con Dios. Tienes que seguir el proceso. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, la salvación es únicamente por medio de Cristo. Y eso por medio de la fe. Dios así decidió salvar por medio de la predicación del Evangelio. Que el Evangelio es Cristo y crucificado, dice el apóstol Pablo. Si tú alteras y ya omites a Cristo en el mensaje, hablas de cualquier otra cosa, que si tienes muchos problemas, Dios va a traerte solución a tus problemas, por eso te invito a que te humilles a Dios y le entregues tu vida a Él. Eso ya no es el Evangelio, porque ¿dónde quedó Cristo en el Evangelio, verdad? ¿Cuál es la buena noticia? En ese Evangelio, la noticia buena es que te vas a librar de tus problemas. Y entonces ese ya no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico, la buena noticia es que Jesús pagó por tus pecados. Sí y solo si te arrepientes y te humillas ante Dios. Esa es la buena noticia. Y esa es la manera en que a Dios le agradó. Si tú lo distorsionas o omites la esencia del Evangelio, ya no es el Evangelio bíblico. Ya no hay salvación en eso. Así que hay que ser claros. Dios dice, para que estén en paz conmigo, tienen que hacer las cosas como yo digo. Y se acabó. No lo haces así y aseguras que lo haces para mí, pena de muerte. Dios no acepta ningún otro medio, ninguna otra forma que Él no haya estipulado. Así que el santuario es el único lugar, solamente lo puedes hacer ahí. Todos los israelitas que quieren hacer sacrificios tendrían que congregarse ahí, así que imagínate cómo estaría el tráfico, por así decirlo, en el momento en que los israelitas quieren traer sus ofrendas. Todos los que van a ofrecer un sacrificio en cualquier día tienen que pasar por el sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes serían necesarios para poder dar abasto a toda la necesidad de los israelitas que quieren ofrecer sacrificios? Así que efectivamente podemos pensar que a partir de esta ley había muchísima actividad en el tabernáculo y los sacerdotes estarían muy ocupados atendiendo todo esto. Luego, versículo 10 al 12, Dios refuerza la prohibición de comer sangre. Levítico 7, 10 al 12, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le ha dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comer al extranjero que viva entre ustedes. Ahora, esto Dios ya lo había revelado, pero si te fijas, agrega algo que no había dicho antes, cuando dice, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Recordemos las dos veces anteriores donde había sido especificado esto. Por ejemplo, primero, Levítico 3:17, dice, este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten, no se comerán la grasa,
ni la sangre. Ya vimos que la grasa era lo más valioso en el animal y esa tenía que ser ofrecida a Dios. Por lo tanto, nadie más podía comer de la grasa, solo Dios. Y la sangre, por la misma razón, la vida está en la sangre. Levítico 7, 26 y 27. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Y está específico, ¿verdad? Bajo pena de muerte. Ser eliminado del pueblo te costaba la vida si comías sangre. Pero ahora, en este capítulo 17, agrega, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Entonces, en el capítulo 3, en el capítulo 7, el que lo hace tenía que lidiar con las ordenanzas, ¿verdad? Tenía que estar sujeto a la ley y por medio de la ley recibiría su justo castigo. Pero en este caso particular, Dios dice, yo me pondré en su contra, yo lo eliminaré de su pueblo. No está hablando de seguir el proceso que la ley indica, sino de algo que Él mismo hará. ¿Por qué? Dice el comentario Benson, Dios será su enemigo. Él ejecutará venganza contra esa persona inmediatamente, porque tales personas probablemente hacían esto en privado para que el magistrado no pudiera saberlo ni castigarlo. ¿Se entiende? Fíjate, cuando Dios dice, los sacrificios que me vas a dar, que traes para mí, es solamente en el tabernáculo, es porque ocultándose como si estuvieran ofreciendo sacrificio a Dios, lo ofrecían a los demonios. Ahora, esto es similar. Quien está comiendo sangre y alguien lo descubría, sería delatado y legalmente sería terminado, ¿verdad? Pero en este caso dice Dios, yo me pondré en su contra y yo lo eliminaré. Lo que lleva al comentarista a concluir, se estaban escondiendo. Nadie los estaba viendo, pero Dios los está delatando. Y Dios dice, a mí no me engañas, podrás engañar a la gente, pero a mí no. Si tú haces eso, yo te voy a eliminar, porque nadie más se daba cuenta. Entonces se revelan dos cosas que estaban haciendo escondidas: ofrecer sacrificios a los ídolos y comer sangre. Nadie los veía, pero Dios los exhibe. Por eso al principio dice Moisés, dile a Aarón y a todos los israelitas. Prácticamente les está diciendo, yo lo sé, yo los veo. Estas son las leyes ahora por lo que están haciendo. Luego Levítico 17, 13 y 14. Cuando un israelita o algún extranjero que viva entre ustedes case algún animal o ave que sea lícito comer, le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra. Pues la vida de toda criatura está en su sangre, por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre, cualquiera que la coma será eliminado. Y aquí nos da el proceso válido, ¿verdad? Matabas para comer, vas a comerte el animal, tienes que desangrarlo, dejar que toda la sangre caiga en tierra y cubrirla. De esa manera respetas el principio y la ley que Dios está mandando. Dice el comentario Benson, tan escrupuloso cuidado se observó de esta ley durante el segundo templo que se mandó recitar la siguiente bendición cuando se cubría la sangre con tierra. Es decir, cuando hacían esto, que dejaban que la sangre fuera derramada y la cubrían con tierra, tenían que decir esto: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos has mandado cubrir la sangre. En los tiempos del segundo templo, desde que Salomón lo construyó, desde que regresaron del cautiverio, hasta los tiempos de Jesús, se tenía que recitar esto. Levítico 17, 15 y 16. Todo nativo o extranjero que coma la carne de un animal que las fieras hayan matado o despedazado, deberá lavarse la ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de esto quedará puro. Ya habíamos visto que tocar cadáver te dejaba impuro, ¿verdad? Ritualmente. Y aquí está un recordatorio. Versículo 16, pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. Y no especifica cuáles son esas consecuencias. Entonces, en el comentario de Licos hay información. Dice, de acuerdo con la ley canónica que se obtuvo del segundo templo, el cadáver estaba prohibido cuando el animal moría de muerte natural, o sufrió un accidente, o moría estrangulado, o era desgarrado por una bestia salvaje. O sea, la única forma en que podías comer la carne de animal es que tú lo hubieras matado. O sea, porque lo cazaste,
tú mismo lo degollaste, tú mismo lo mataste. Pero si lo encontrabas muerto o otro animal lo había matado o se moría por una enfermedad, no podías comerlo. Luego dice, en los tiempos de Cristo, si alguien descuidaba estos actos de purificación y entraba en el santuario en un estado inmundo o participaba de la comida del sacrificio, incurría en la pena de escisión por el primer acto y era azotado con azotes por el segundo acto, de acuerdo con la interpretación dada de esta ley en los tiempos de Cristo. O sea, si alguien encontraba que entraste al santuario y eras inmundo, perdías la vida. Si comías del sacrificio estando inmundo, eras azotado. No se especifica cuántos azotes, pero así lo implementaron. Y se acabó el capítulo, ¿verdad? Y la pregunta ¿es esta prohibición vigente para nosotros o no? ¿Puede un cristiano comer sangre o no? ¿Has comido sangre? Levante su mano el que ha comido sangre. ¡Qué bárbaros! ¿Y sabía rico? Yo no. ¿Qué es? ¿Fritada? Sí se llama así, ¿verdad? ¿Fritada? ¿Quién se la comió en fritada? No, pues los mismos que levantaban la mano, ¿verdad? ¿Y no les afectó la conciencia? ¿Ustedes no les habían enseñado que no podías comer sangre? No, ¿verdad? A mí sí me habían enseñado eso. Y cuando decían, mira, esta es sangre, decían, no, quítala. Ándale, cómetela. No. La pregunta es, ¿puede un cristiano comer sangre o no? Oye, pero la vida está en la sangre. ¿O ya dejó de estar la vida en la sangre? Sí, la vida está en la sangre. ¿Y por qué nosotros sí la podemos comer? ¿Por qué ellos no? Por la parte que dice, yo se las he dado como expiación. ¿Te fijas? El problema no era comer sangre, sino que los israelitas, por medio del derramamiento de sangre del animal, entraban en una paz con Dios, ¿verdad? Su pecado era expiado. De manera que Dios les dice, dado que ustedes son expiados por la sangre, no pueden comerla. Pero la sangre de Cristo pagó nuestra deuda, no la de un animal. La sangre de Cristo pagó nuestra deuda. Comer sangre para nosotros no tiene ningún problema porque no es expiación de pecado nuestro, como lo era para los israelitas. De hecho, fíjate, la prohibición era para los israelitas y los extranjeros que moran entre ellos, o sea, los prosélitos, los extranjeros que se unían a la comunidad israelita y vivían como si fueran judíos, pero no lo son de nacimiento. Ellos tenían prohibido comer sangre, pero si había algún extranjero que no vivía entre ellos, ¿podía comer sangre? Sí. ¿Por qué? ¿El problema era comer sangre? No. El problema era el símbolo que representaba para los israelitas y Dios santifica la sangre de los animales, poniéndola aparte, porque eso representa, es lo que simboliza que alguien muere por ellos para tener paz con Dios. Y Dios no quiere que profanen eso. ¿Qué es profanar? Hacerlo común y corriente. ¿Qué es santificar? Ponerlo aparte. Dios santifica la sangre de los animales por el símbolo que representa. Una vez que Cristo paga, como dice la carta a los Hebreos, una sola vez y para siempre, ya no hay ningún problema en consumir la sangre. Esa es la esencia número 1 de entender por qué sí podemos consumir sangre. Número 2, no somos israelitas ni vivimos entre israelitas. Por lo tanto, así de simple, no aplicaría para nosotros ni en que estuviéramos en los tiempos de ellos, ¿verdad? No aplicaba para nosotros porque los sacrificios no eran beneficio para nosotros. Pero como quiere, hay cristianos que piensan, aseguran que es pecado comer sangre. ¿Qué hacemos con ese caso? Bueno, el apóstol Pablo dice que todo lo que no se hace de fe es pecado. O sea, todo aquello que no hagas con absoluta confianza en Dios, pecas. Si yo digo, oye, entonces comer sangre no es problema, no. Me dicen, ¿quieres un taquito con fritada? Y mi conciencia me acusa y sigo pensando de que no, está mal, no debería.
Bueno, pero me lo voy a comer, estoy pecando, estoy yendo en contra de mi propia conciencia. No lo estoy haciendo plenamente confiando en Dios. Tengo que tener la conciencia limpia para poder participar, pero aquí hay un límite, ¿verdad? Porque no va a salir, no va a tardar mucho en salir un listo que diga, pues yo voy a adulterar porque mi conciencia está limpia, ¿verdad? ¿Sí me explico? Yo no me voy a congregar y mi conciencia está limpia. Entonces no peco porque lo hago con fe. No, ¿verdad? Por favor. Eso está claramente especificado en la Escritura. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y dices, yo no me voy a congregar y mi conciencia está limpia. Aunque tu conciencia esté limpia, estás pecando. Y el hecho de que tu conciencia esté limpia es pésimo porque tu conciencia fue cauterizada, ¿verdad? Estás pecando y te enseñas a ti mismo que no pasa nada. Así que el hecho de tener la conciencia limpia no elimina el pecado, ¿verdad? Estoy hablando que debemos tener la conciencia limpia en aquellas cosas que no son un pecado, pero nosotros pensamos que sí. Si llegamos al punto en el que comprendemos que comer sangre no tiene nada de malo y tú puedes verla y no te sientes mal ni culpable por consumirla, hazlo, porque no hay ninguna prohibición bíblica al respecto para nosotros. Pero todo lo que la Biblia ya ha especificado que está prohibido, tu conciencia sale sobrando, ¿verdad? Por más a gusto que te sientas, es pecado porque claramente estaba especificado. Lo digo porque no falta quien diga, Hernán dijo que con la conciencia limpia y ya van a hacer lo que quieran con la conciencia limpia, así que no. Y bueno, hasta aquí se acaba el capítulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué entendemos para nosotros en este capítulo? Dios está diciendo prácticamente, solo hay un camino para la salvación. Solo un camino. Solo por medio del sacerdote, solo por medio del altar, solo ante Dios. Y eso que los israelitas hacían era sombra de lo que iba a suceder. Y Jesús ya lo hizo. Por lo tanto, cuando la Biblia afirma que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, lo vemos que está estipulado desde la ley de Moisés. No hay ningún otro camino a Dios. Por consecuencia, si alguien asegura servir a Dios o ser hijo de Dios, pero no reconoce a Cristo como Dios, no es salvo. ¿Qué me dices de los mormones, de los testigos de Jehová, de los budistas, de todas las religiones que se te ocurran? Si no sirven a Cristo y no se han humillado ante Cristo, no son salvos por más seguros que se sientan. Por más que aseguren ser salvos, es solo por medio de Jesús. Aún nuestros amigos católicos romanos que dicen que solamente creen en Jesús, pero ven a María como su mediadora, no pueden ser salvos si piensan que María es su mediadora ante Dios. Tienes que entender claramente, solo hay un mediador, y eso es lo que especifica este capítulo. Solo hay una forma de alcanzar la salvación, de ponerte a cuentas con Dios. Apuntaba a nuestro único sacerdote, sumo sacerdote, a nuestro único cordero ofrecido por nosotros, Jesús. Y solamente ofrecido en el santuario. Y lo que vimos la clase pasada, la sesión pasada, es que Jesús entró al santuario celestial y ahí ofreció su propia sangre. Solamente por medio de Jesús hay salvación, por nadie más. Aún entre los que se dicen cristianos, como los mormones y testigos de Jehová, los testigos de Jehová niegan a Jesús como Dios y nuestros amigos mormones piensan que Jesús es un Dios más. Por lo tanto, los dos erran gravemente con respecto a la Escritura. No hay salvación más que por medio de Cristo. Y eso debemos tenerlo muy presente. No es nuestra obediencia, no son nuestros actos, sino los de Él. Y por eso hay que estar agradecidos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias porque nosotros ignorábamos completamente el camino que había que seguir. Jamás hicimos sacrificios de paz, jamás fuimos instruidos en la ley como los israelitas, jamás vimos tus milagros, tus señales, y aún así nos llevaste por el único camino que da salvación. Nos trajiste a Cristo, nos revelaste quién era Él, nos humillaste, nos convenciste de pecado, Señor, nos regeneraste sin que te lo pidiéramos, solamente por amor a tu nombre, Señor. Tantas personas extraviadas, buscando la forma de encontrar salvación
Señor, y nosotros que no te buscábamos, que no queríamos nada contigo, que huíamos de ti, nos ocultábamos de ti, nos diste la salvación. Tantas personas que aseguran ser salvos, Señor, y no lo son porque no han seguido el camino, el único camino, el único mediador. Lo rechazan, lo niegan, no lo conocen, pero a ti, Señor, te plació revelarnos a tu Hijo, revelarnos que solo en Él hay salvación y que nos diste, Señor, la capacidad de humillarnos delante de Él, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra miseria, y por medio de la fe, Señor, nos diste la salvación. Gracias. Gracias, Señor, porque siendo enemigos tuyos, nos reconciliaste contigo mismo. Gracias, porque si no fuese por ti, ninguno de nosotros estaría estudiando tu palabra el día de hoy. Ninguno de nosotros te serviríamos, Señor. Ninguno de nosotros tendríamos la esperanza que nos anima, que nos fortalece a seguir adelante, a perseverar, sabiendo que un día te veremos cara a cara, Señor. Por eso te agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. El día de ayer tuvimos la sesión, así que no tendremos hasta dentro de 2 semanas. Ya hay aquí preguntas que voy a empezar a leer. Está el código en pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube mientras estamos transmitiendo en vivo. Primera pregunta de Juan Villarreal, dice: buenas noches, dice en Hechos 15, 19 al 20. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Dice, ¿no se está equiparando aquí el comer sangre con la idolatría y fornicación? No, mira, si tomamos en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que incluso comer de lo sacrificado a los ídolos no era pecado. Y lo que dijo Jesús, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y dice claramente la Escritura, Jesús con esto hacía limpios todos los alimentos, de manera que ni la sangre, ni animal impuro, ni nada quedaba prohibido, eso quedó erradicado por completo. Ahora podemos comer de lo que sea. La pregunta es, ¿por qué entonces estas prohibiciones? Y es que hay que entender la raíz del conflicto de Hechos 15. Tienes el conflicto de Pablo y Bernabé contra los judaizantes. Los judaizantes son los que quieren que los gentiles estén observando la ley de Moisés y la guarden. Pero al decirles judaizantes, se entiende que están tratando de imponer a los que no son judíos la ley judía, la ley de Moisés. Entonces el conflicto es en las iglesias mixtas, donde hay gentiles convertidos a Cristo y hay judíos convertidos a Cristo. Cuando un gentil comía carne de animal estrangulado, cosa que vimos que en la ley estaba permitido para cualquier extranjero siempre y cuando no fuera prosélito, cuando un gentil en los tiempos de la iglesia lo hacía, no tendría ningún problema con la ley de Moisés porque no era del pueblo judío. Ahora dicen, bueno, pero ya es cristiano, ya pertenece al pueblo de Dios. Bueno, Pablo y Jesús especificaron con mucha claridad que no importa lo que te comas, no hay ningún problema en lo que comes. Entonces, ¿por qué la prohibición? Para mantener la armonía en las congregaciones mixtas. Si te fijas, en una iglesia, en una congregación donde todos fueran gentiles, nadie se quejaría, ¿verdad? Porque nadie tenía ningún problema con la ley de Moisés, es más, ni la sabrían. En una iglesia donde todos fueran judíos, no habría ningún problema porque nadie comería esas cosas por motivos de conciencia, por lo que aprendieron en la ley de Moisés. ¿Dónde estaba el problema? En las congregaciones mixtas. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? La conclusión es, no hay que imponerles ninguna carga a los gentiles. Por lo tanto, ninguna prohibición, ni de rituales de pureza, ni de alimentación, nada de eso. Pero les piden que se abstengan de la fornicación, eso sí sigue vigente, ¿verdad? De los sacrificados, los ídolos, aunque Pablo dijo que no pasa nada que lo comas, de animal muerto, ahogado o estrangulado, ¿verdad? Es lo mismo. Si te fijas, estas restricciones no es un problema con la ley de Moisés porque ya no se les aplica nada a los gentiles, sino que estos son los que causaban problema donde hay judíos y gentiles en la misma congregación. Y para evitar ese problema ponen estas reglas.
Esto está en perfecta armonía con lo que dice Pablo, que el fuerte no haga tropezar al débil. En este caso, los judaizantes son los débiles, que pensaban que la persona que comía sangre o de animal muerto era contaminado de alguna manera, cuando ya estamos libres de todas esas cosas en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, se le está pidiendo a los gentiles que se comporten como los fuertes y no coman de lo sacrificado a los ídolos, ni de animal ahogado, ni de sangre, para no hacer tropezar a los judíos. Entonces, no hay nada que tenga que ver con que, entonces sigue vigente la ley de lo que comes y de la pureza. No, eso no tiene nada que ver, pero era la única forma de mantener la armonía en las congregaciones, que el débil, que el fuerte no haga tropezar al débil. Pero como lo hemos estudiado en otros temas, cuando hablamos de eso, el débil no puede imponer su debilidad a la congregación, porque al débil se le pide que no juzgue el que lo haga. Entonces, es un trabajo de los dos, ¿verdad? El fuerte no lo hace delante del débil para que no tropiece, pero el débil no puede andar imponiendo sus reglas a los demás porque él está débil, ¿verdad? Tiene que avanzar, tiene que dejar esa debilidad atrás y se le prohíbe juzgar al que lo hace. De manera que los débiles no podrían estar imponiendo en la congregación que se haga lo que ellos quieren porque les afecta la conciencia, ¿verdad? Siguiente. Dice Romel Juárez, hola, ¿cómo interpretaría el pasaje donde Jesús dice que el que come y bebe de mi sangre tiene vida eterna? El que come y bebe de mi sangre está refiriéndose al nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdas cuando Jesús toma la copa, dice, esto es mi sangre? Y cuando toma el pan, dice, esta es mi carne. Es decir, Jesús paga en su cuerpo la deuda que era nuestra, soporta la ira de Dios, y con su muerte, que es el derramamiento de sangre, obtiene la redención para nosotros. Quien dice Jesús, quien no beba mi sangre y coma mi carne, que es lo que le dijo a los discípulos, tomen, beban, esto es mi sangre, coman, esto es mi carne, está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? En otras palabras, cuando dice, el que no beba mi sangre y no coma mi carne, está diciendo, quien no esté en el nuevo pacto, no tiene salvación, ¿verdad? No tiene parte con Jesús. Siguiente, Ofelia Arroyo, pastor, pase buenas noches, gracias. Dice, mi pregunta ¿es malo recibir una transfusión de sangre, como dicen los testigos de Jehová, que porque es la vida de la persona a la que estamos quitando? Gracias, pase lindo y bendecido descanso. No, de hecho no tiene ningún sentido bíblico lo que ellos aseguran. Sí es cierto, si tomamos eso, la vida está en la sangre, ok, pero si te fijas, también la Biblia dice que no hay amor más grande que uno dé la vida por sus amigos. ¿Verdad? Jesús dio su sangre por nosotros, ¿verdad? Por medio de su sangre tenemos salvación. Ahora, cuando yo dono sangre, yo no puedo donar sangre porque tuve hepatitis y por eso no puedo, ¿verdad? Entonces, siempre que dicen donadores de sangre, yo nunca digo nada. Dicen, Hernán, siente que su sangre se le va a acabar o qué. No puedo donar porque yo tuve hepatitis. Tuve hepatitis a los 19 años, hace mucho. Antes sí llegué a donar sangre y sé lo que se siente y ver cómo me excitaron bastante, ¿ahora qué voy a hacer? Pues el cuerpo la regenera, ¿verdad? Hay ciertas cantidades que te pueden quitar sin problema. Pero el decir, no le puedes quitar la sangre a la gente porque la vida está en la sangre, y dices, en el sentido de que Él te está dando sangre a ti, te está dando su vida por ti, la Biblia dice que ese es el amor más grande, que uno da la vida por los amigos. De manera que si tomas la analogía que ellos mismos usan, si la sangre es la vida y la dan por ti, en lugar de ser pecado, en palabras de Jesús, ese es el amor más grande que hay. Entonces no le veo, ni siquiera haciendo la analogía que ellos hacen, no le veo ningún problema. Para ellos es problema porque están interpretando Levítico como si estuviera vigente para nosotros, cosa que no tiene sentido. Siguiente. Abel Isaí Villanueva, ¿cómo podía Abel ofrecer sacrificio en el Edén? ¿Cómo? Pues dice que fue y presentó sacrificio a Dios, ¿verdad? Ahora, acuérdate, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, lo que implica que ya no podían habitar ahí, no podrían acercarse a Dios, ¿verdad? Pero lo que vemos es que Dios primero sacrificó animal o animales porque le dio vestiduras de pieles. Y luego vemos la evidencia que tanto Adán y Eva confiaban en Dios, ¿verdad? Cuando tienen a Caín,
se especifica, ¿verdad? Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice la Reina Valera 60. Y luego cuando Caín mata a Abel, les da a sed, y también reconocen a Dios cuando les da sed. Entonces no hay nada que nos lleve a pensar que Adán y Eva fueron rebeldes a Dios, sino que fueron perdonados y se reconciliaron con Dios. Ahora ellos tienen prohibido morar en Edén, pero no se especifica una vez que han sido perdonados, como en el caso de los israelitas, no podían estar en el lugar santo ni en el lugar santísimo, ¿verdad? Porque morirían a causa de su pecado. Pero sí podían acercarse a la morada de Dios, que era el santuario, y ahí se ofrecían los sacrificios. Muy probablemente, porque la Biblia no lo dice, y pensar que si Abel va a ofrecer un sacrificio a Dios y Caín también, lo apropiado, como sucedía en el caso de los reyes, que si tú vas a traer algo al rey, tenías que ir hacia el palacio, ¿verdad? Vemos en la ley de Moisés, ¿quieres traerme un sacrificio? Tienes que venir a mi casa. Muy probablemente, no lo digo con certeza porque la Biblia no lo dice, podríamos pensar que Caín y Abel fueron a presentarse ante Dios, no necesariamente en el Edén donde Dios estaba sentado y los querubines cerca de él, que la Biblia especifica que siempre están donde está Dios, pero en un lugar cercano, donde fueron a presentarle sacrificio. Y en Hebreos nos dice que Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio, de manera que Abel era salvo. Y los sacrificios que ofrecía eran aceptables, no por el sacrificio en sí, sino porque Abel ya había sido salvado. Siguiente, Sergio Feliciano pregunta, aunque hayamos sido injertados en el olivo, ¿esa escritura no aplica para nosotros de no comer sangre? No, lee Hechos 15. Y repito las palabras de Jesús, nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de él. Checa la enseñanza de Pablo con respecto a comer lo sacrificado a los ídolos. Checa Cornelio, cuando Dios le dice a Cornelio que mande llamar a Pedro, y la visión que tiene Pedro de esta sábana con animales inmundos que bajan, ¿verdad? Y la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come. Pedro se niega y le dice Dios, no llames impuro a lo que he limpiado. De manera que se confirma lo que Jesús había dicho cuando hizo limpios todos los alimentos. Además, la restricción que ya comenté, estaba prohibido comer sangre o beber sangre porque había sido dada como expiación para ellos, y eso no aplica para nosotros. Ya Jesús fue nuestra expiación y ya no tenemos que observar nada de ese tipo con respecto a la sangre de los animales, que no tiene ninguna relación con el cristianismo, ¿verdad? Jesús fue nuestro cordero inmolado. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? ¿Me brinqué una? A ver, ¿dónde está? Porque no la veo. De Gustavo Carrillo. Exacto. Perdón porque me la salté, no fue intencional. Ok, ya llegaron más. Bueno, Gustavo Carrillo. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Esta pregunta no va de acuerdo a la predicación del día de hoy, pero ¿podemos tener el control de todos nuestros pensamientos u orar para tener pensamientos solo bíblicos? Y bueno, como no había más preguntas, le voy a contestar. La respuesta es no, no puedes, porque la carne es opuesta al espíritu. Van a pasar en tu mente pensamientos que no deseas, de todo tipo. Lo que estamos llamados a hacer es desecharlos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, incluyendo nuestra mente, juega en nuestra contra, ¿verdad? Es aliado de Satanás. Por eso Pablo se dice miserable, con un cuerpo de muerte. Así que, por más que te lo propongas, es imposible evitar que vengan pensamientos no agradables a Dios a nuestra mente. Pero tengo entendido que Martín Lutero dijo, no podemos evitar que las aves revoloteen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y se refería a los pensamientos, es decir, van a pasar pensamientos por nuestra mente y nuestra tarea es desecharlos, pero cuando tú detienes y te entretienes con ese pensamiento, entonces estás pecando, ¿verdad? Porque en lugar de apartar lo que no es agradable a los ojos de Dios, te deleitas o lo mantienes o lo consideras y eso te lleva al pecado. Entonces la respuesta es no, no lo puedes evitar, pero cuando tengas esos pensamientos, deséchalos de inmediato, si no, si es pecado. Siguiente. Las que llegaron, ¿verdad? Ibarra Mendoza.
Dice, buenas noches, pastor. En la congregación que estaba antes nos decían que había comidas que no podíamos comer, como el hígado y cosas así, que era malo porque es la vida. Bueno, ya explicamos que eso sería contradictorio a las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús declara limpios todos los alimentos, ningún ser humano puede revertir lo que Jesús ya hizo. Así que no. Ahora, si a ti te afecta en tu conciencia, no lo comas. No porque es pecado, sino porque tu conciencia te acusa, ¿verdad? Pero somos libres de comer lo que sea. Siguiente, Doris Josa. Buenas noches. Los adventistas entran en cristianos con doctrinas bíblicas, ya que ellos no comen cerdo y sangre, entre otras cosas. Bueno, que cierta denominación llegue a un acuerdo de lo que no van a comer es cosa de ellos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que lo dejes entre tú y Dios, ¿verdad? Pero si los adventistas, que no conozco específicamente esa parte, si ellos imponen a sus congregantes que no coman eso, están siendo legalistas. El legalismo consiste en imponer leyes que Dios no puso. Y eso es pecado, ¿verdad? Estás poniéndole cargas a los hombres innecesarias. Entonces cualquiera que pretenda imponer que no coma ciertas cosas está pecando y tiene una ignorancia grave de la Escritura, ¿verdad? No dudo que tengan buenas intenciones, ¿verdad? Hay muchos que tienen muy buenas intenciones al hacerlo y eso es bueno. El problema es que ignoran profundamente lo que implicaban esas restricciones, ignoran cómo es que no aplica para nosotros la ley como a los israelitas, y eso revela que ignoran profundamente lo que Cristo hizo. Así que aunque tengan la buena intención, su ignorancia hace que sean peligrosos, porque le enseñan a la gente a no hacer cosas que Cristo mismo permitió, ¿verdad? Y eso es grave. Y ya no alcanzó lo demás, ¿verdad? Es todo, entonces. Acabamos con el tiempo de las preguntas. Y es todo. No, dije que iba a avisar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya nos estábamos preparando, lo veíamos venir, pero sí nos pescó desprevenidos, porque todavía no acabamos el proceso. Somos muchos más de los que cabemos aquí. Si viniésemos todos los que somos en un día, no cabemos. O sea, si todos viniéramos al mismo tiempo, no cabemos, aún si no estuviéramos observando el distanciamiento. Así que lo que hicimos fue comprar cierto número de sillas para llenar por completo el área disponible. Y va a ser alrededor de 300 personas. Pero todavía no tenemos las sillas que nos faltan. Ahora, como está el aforo al 100%, se deduce que el distanciamiento ya no aplica, ¿verdad? Porque no puedes tener el 100% con distanciamiento. De hecho, ese era nuestro problema. Nos decían 70%, decíamos, ya no cabíamos el 50% y ya el distanciamiento no nos dejaba avanzar. Pero ahora que ya no hay restricciones, a partir de este próximo domingo, vamos a incrementar el aforo a la cantidad de sillas que tenemos. Y la idea es que te sigas registrando porque todavía no cabemos todos, ¿verdad? Ya estamos pensando en cómo vamos a modificar esa parte del registro, porque ya tiende a desaparecer, ¿verdad?, la necesidad de registrarnos, gracias a Dios. Tiende a desaparecer la necesidad de registrarnos, pero es una herramienta que nos sirve mucho para a los que son miembros de la iglesia poder determinar quién está teniendo problemas al distanciarse y poder hacer algo al respecto. Entonces lo vamos a modificar. No va a ser necesario el registro para venir, pero todavía lo vamos a estar implementando porque todavía no resolvemos lo de las sillas. Entonces, mientras se adquieren las sillas que nos faltan, vamos a incrementar el aforo, de manera que va a ser muy difícil que no alcances lugar, ¿verdad? Y al momento en que tengamos ya el bloque de sillas que nos falta, avisaremos cómo vamos a proceder con el registro. Esta es la idea y les adelanto un poquito. La idea es que el registro desaparece y solo queda la asistencia. Es decir, nadie tiene que registrarse para venir, tú vienes. Y solo los miembros de Árbol Plantado van a tomar su asistencia. Y la idea es que ya no haya nadie tomándote la asistencia, sino que tú llegues a un modulito que vamos a poner ahí y tú indiques que ya llegaste y tu familia, ¿verdad? Vas a decir yo y todos mis amigos. De manera que sepamos quiénes son los que están viendo, pero solo aquellos que son miembros de la iglesia que tienen el compromiso de obedecer a Dios y de congregarse, ¿verdad? Y no para estar como policías detrás de ellos, sino para detectar los casos. Como somos muchos,
es muy difícil notar quién no está asistiendo. La única herramienta que nos queda es la asistencia, porque de entre los muchos que somos, el sistema nos va a decir quién no ha estado tomando su asistencia y nos permite hacer algo al respecto, ¿verdad? Sabemos, y esa es nuestra manera de pensar, cuando un hijo de Dios dejó de congregarse es porque tiene un problema, ¿verdad? No estamos pensando que le dio flojera y ya no quiere. No, porque un cristiano no hace eso, ¿verdad? Entonces, si un cristiano dejó de congregarse, tuvo algún problema y tenemos que darnos cuenta. Esa es la esencia de por qué existe todavía el registro de asistencia. Pero el registro para las reuniones va a desaparecer, avisaremos cuando ya formalmente desaparezca. Por lo pronto, para este próximo domingo van a haber un incremento en el aforo, de manera que va a haber todavía mucho más holgura para que puedas registrar tu lugar. Es todo, ahora sí. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para continuar con el tema de la resurrección de Jesús.